Bienvenido o bienvenida a lo que viene siendo una nueva serie. En esta serie lo que pretendo hacer es básicamente coger distintas métricas que miden el entrenamiento y resumirlas en qué muestran, cómo se calculan. Seguramente una serie que yo creo que muy poca gente va a querer ver porque son fricadas de números, fricadas que, aunque pueden parecer insignificantes, serie a serie, episodio por episodio, iré entendiendo que la dosis de entrenamiento es mucho más compleja que simplemente una métrica. De hecho, si te has metido aquí simplemente porque crees que la métrica que está en este vídeo es la métrica, es la panacea, es la que va a determinar cuánto es tu dosis de entrenamiento o cómo de alto es tu rendimiento. No, realmente lo que quiero enseñar, lo que quiero promover con esta serie es algo mucho más allá. Básicamente lo que quiero enseñar es que ninguna de estas métricas enseña la realidad al completo y seguramente si eres capaz de vencer a la dopamina rápida de Instagram, de los Reels, de los TikToks y quedarte aquí durante toda esta serie, que te aseguro que va a ser bastante larga, estimo que unos 8 o 10 episodios más o menos estaré haciendo y seguramente irá añadiendo con el tiempo, entenderás, irás viendo que hay ciertas métricas que sí que te enseñan una perspectiva de la realidad, una perspectiva del entrenamiento, pero que por definición, por ser una simplificación, una métrica, no van a ser capaces de enseñarte, digamos, todo el enfoque global, lo complejo que es el entrenamiento con una fórmula. Es muy complejo. Aún así, insisto que es muy importante que entendáis las fórmulas de cada una de estas métricas. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con seguramente una de las más simples. Este primer episodio seguramente es algo que muchos de vosotros ya sabéis. Yo estimo que en el tercer y cuarto episodio las cosas se empezarán a poner un poquito más complicadas, pero es cierto que lo he puesto de una manera cronológica, la cual va a ser muy sencillo para vosotros, pero es importante que vayáis pillando todo. Así que dicho esto, ¿qué es esto de E1RM? Estimated One Rep Max, o básicamente el estimado. Aquí, como leo literalmente, el estimado es, bueno, el E1RM es una estimación del máximo peso que podrá levantar una serie, calculado a partir de una serie submáxima. Serie submáxima, quiero hacer un pequeño paréntesis. Serie submáxima no es con un 60%. Básicamente cualquier serie que no sea un 100%. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, como pongo aquí, mide el techo indirecto de una serie en concreto. Y pongo aquí en inglés, Predicted Top End. Esto básicamente de el techo indirecto, ¿no? Conforme vayáis viendo muchos vídeos míos, veréis que yo hablo mucho de el techo, el suelo, el top end, el back end, la baseline, las top sets, da igual un poco el nombre que le ponga. Quiero que entendáis que el rendimiento no es solo el 1RM, no es, o sea, obviamente sí, digamos que la expresión del rendimiento es ese 1RM, pero puedes tener otra serie de cualidades básicas muy altas que eventualmente harán que tu 1RM sea mayor, pero si solo te centras en el techo, si solo te centras en lo visible, como es el 1RM, vas a tener una serie de problemas. Y a partir de aquí planteo una serie de preguntas. ¿Es esto, el 1R, el estimado, un marcador de rendimiento? Bueno, aquí yo pongo que es una herramienta para traquear indirectamente qué es lo que le está ocurriendo a nuestro top end, a nuestro techo, sin necesidad de testearlo directamente. Para mí es una métrica que puede llegar a ser útil siempre y cuando no perdamos el norte. Puede ser que el 1RM, el estimado del 1RM, te sea útil en ciertos momentos de la temporada para ver un poquito cómo está fluctuando, digamos, el techo. Sin embargo, para mí hay una cosa mucho más importante y son cosas intangibles. O sea, ninguna de estas métricas quiero que entendáis que vayan a sustituir la percepción, el sistema de entrenamiento que tú tienes, pero sí es cierto que creo que es muy importante que las entendamos, porque creo que hubo una moda muy pro data, vamos a calcular todo el entrenamiento, a la cual yo me subí en su momento, de vamos a calcular todo, todos son números. Y sí, creo que tiene sentido. Y de hecho creo que tenemos que pasar un poco por esa moda para entender todos los datos, pero luego también tenemos que entender que los datos son eso, son datos, son una simplificación de la realidad. Ningún dato te va a mostrar la realidad tal y como es, porque insisto, todos los datos que tenemos son simplificaciones. Una simplificación no es mala por naturaleza, una simplificación es una generalización. Las generalizaciones son necesarias en un entorno tan complejo, tan altísimamente complejo como el entrenamiento, porque de verdad el entrenamiento es muy complejo y espero que a lo largo de esta serie de métricas vayan entendiendo un poco que, bueno, que seguro la gente que ha hecho que se ha puesto a comerse la cabeza para hacer estas métricas son gente muy inteligente, muy capaz, pero estoy seguro que ellos también son conscientes que son métricas, que son datos, que habrá veces que unos datos te pueden decir que las cosas van mal, pero genuinamente tú como entrenador tienes la intuición de que las cosas van por buen camino. Así que a partir de aquí planteamos en qué casos sí podemos utilizar el RM estimado como una métrica, un marcador de rendimiento y en qué casos no. Bueno, aquí más que en qué casos no, yo por ejemplo voy a dar mi punto de vista y es que realmente yo no lo utilizo mucho como medidor, como marcador de rendimiento. Yo no me meto en el... Pequeña introducción muy rápida para todos vosotros, no te quiero robar tiempo, pero simplemente quiero decir una cosa y es que más de la mitad de los que estáis viendo los vídeos no estáis suscritos y me alegraría mucho que simplemente le deis el botón de suscribir, que le deis un me gustita, que comentéis que os ha parecido el vídeo y me ayudaréis mucho a mí y a pequeños creadores que estamos intentando mejorar el mundo del powerlifting desde cero. Así que muy importante, suscríbete que te estoy vigilando. Las estadísticas de effort
para ver el RM estimado. De verdad, no lo miro. De hecho, tengo cancelado para que mis atletas no lo vean y no empiecen a calentarse la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, número uno, es una fórmula que tal y como por su naturaleza, que bueno, aquí básicamente la fórmula es muy sencilla, entre muchas comillas, se puede calcular de muchas maneras. Os he puesto la forma en la que yo, por ejemplo, lo hacía realmente en el Excel, que básicamente el RM estimado es la carga que has levantado dividido la intensidad relativa de esa misma serie. Si, por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo, ¿vale? Hemos hecho 150 por tal RP8, ¿cuál es el RM estimado? Bueno, el peso lo va a dividir entre la intensidad relativa. La intensidad relativa, ¿qué es? Me podrás preguntar. Básicamente el porcentaje de RM que representa ese por tal RP8, ¿vale? Para saber cuál es la intensidad relativa, para saber qué intensidad relativa es, bueno, hay distintos métodos. Yo simplemente os voy a enseñar un poco las charts, ¿no? Las tablas de reps y RP, que seguramente muchos de vosotros ya estéis más que familiarizados. Y aquí pongo una mía, la cual justo está adaptada al Medium Distance Travel. ¿Qué es el Distance Travel? Básicamente, bueno, dependiendo de la distancia recorrida, de las palancas que tengas tú para... Estoy resumiendo mucho, ¿vale? Para X levantamiento tendrá un distance travel u otro. Por ejemplo, una persona con brazos muy largos, ¿vale? Una persona con brazos muy largos tiene un distance travel muy largo. Una persona con brazos muy cortos, con buenas palancas para la banca, por ejemplo, sí tiene un distance travel más cortito. Eso va a afectar a cómo se relaciona la intensidad relativa con el RM estimado, ¿vale? Igualmente, tengo un vídeo que ahora os comentaré que os referiré por si queréis friquear un poquito más con el tema de distance travel. Dicho esto, tenemos la tabla. ¿Cómo yo encuentro, Alberto, ¿qué intensidad relativa? ¿Qué porcentaje de RM es? Bueno, pues literalmente aquí tenemos las reps, aquí en el eje vertical tendremos el RP, pues vamos esto es como jugamos lo típico de los barquitos, ¿no? Va aquí al 3, que hemos hecho una triple y vamos a bajar hasta que encontramos el RP8. Pues aquí, justo en el 90,6%, esa es la intensidad relativa, entre muchas comillas, de una persona con medium distance travel, concretamente en la squad, ¿vale? Es decir, esta persona lo que ha hecho ha sido 150 y lo ha hecho a un 90,6. Bueno, pues si hacemos matemáticas simples, básicamente lo único que tienes que hacer es esta división y te saldrá, que el RM estimado es 165,56. Es decir, que esta serie, 150 por 3, nos está diciendo de manera indirecta, y quiero que entendáis que es algo indirecto, al ser indirecto y ser una simplificación, tiene un error, o sea, prácticamente, no podemos asumir que exactamente esta persona va a tener 165,56, no va a ser el caso, de verdad, va a tener algo aproximado. De hecho, os animo a que cojáis 165 y hagáis 2-3% arriba, 2-3% abajo, que sepas que te hagas un rango de, ¿vale? Esta persona, esos 150 por 3 me estiman más o menos esto, ¿vale? Y es interesante que lo sepáis. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos muy lejos, digamos que, por ejemplo, cuando el máximo específico sería hacer un por 1 RP10, es decir, el test directo sería un por 1 RP10, calculando tú literalmente, entrenando cuál es el 100% del RM, lo cual obviamente no lo vas a hacer todos los días porque, número uno, te expones a ciertos rangos de esfuerzo y de intensidad relativa que te pueden perjudicar y pueden, por lo menos tal y como yo lo veo, pueden joder un poquito ese momentum. El momentum es un concepto del cual me gustaría hablar, pero se me puede ir el vídeo muy largo. Ya digo, cuanto más lejos te salgas de este test directo, es decir, por ejemplo, un test indirecto en el que hace un por 2 RP10 va a ser mucho más fiable que un test indirecto en el que hace un por 6 RP10. Lo mismo que si hace un por 6 RP6. Es decir, cuanto más te alejas de este punto, que sería el test directo, menos fiable va a ser la fórmula. Por ende, si por ejemplo estás utilizando unos tipos de protocolos en los que con una persona en concreto estás trabajando con entre 5 y 7 reps, con entre 5 y 7 y 6 RPE, es decir, está en un punto en el que estás suficientemente lejos como para que el RM estimado se te dispare, ¿vale? Es decir, cuanto más lejos te salgas, si tú te pones a hacer un por 12, seguramente a un RPE 3, entre muchas comillas, te va a salir un RM estimado súper falso, te va a salir un RM estimado muy alto. A partir de aquí, también hago un pequeño llamamiento a la gente que quizá no sabe mucho del tema de Distance Travel. En este vídeo justo en concreto, que os lo dejaré también en la descripción, vais a tener una explicación de Distance Travel y aparte de cómo tener un Distance Travel más largo o más corto afectará a tus charts a tus charts estas de RPE y reps, ¿vale? Dicho esto, como pequeño resumen del vídeo, RM estimado, métrica que a priori te está calculando indirectamente el techo del rendimiento. ¿Algo bueno, algo malo? No, en el entrenamiento no hay cosas buenas o malas, no hay un blanco o un negro, son grandes escalas de grises. Esta métrica en concreto, ¿le doy yo una importancia súper vital? No tanto. ¿Es importante más o menos tener tú en cuenta eso? Sí, de hecho incluso cuando yo calculo esto que llamo milestones, que es básicamente una forma de plantear objetivos de manera un poco matemática, entre muchas comillas, de manera precisa, aún así yo asumo que hay un error y aún así yo me baso un poco en estas fórmulas del RM estimado. Es muy importante que lo entendáis, así que os recomiendo mucho, si os ha gustado este vídeo, que me deis un me gusta, que me comentáis, que os vayáis al vídeo del Distance Travel y si queréis friquear un poco sobre cómo utilizo yo el RM estimado o estas fórmulas un poquito, que digamos que son
test indirectos, tenéis vídeos en los que yo hablo concretamente de cómo calculo las máximas y os pueden servir mucho, pero que mucho, ¿no? Así que dicho esto, al siguiente vídeo espero veros en el episodio número 2, donde hablo sobre la intensidad relativa.